No sé si se ve. Vamos a ver aquí. Métete ahí en Facebook, en Bueno, no sé si se mira. No sé. Ah, 2 personas, genial. Sí se ve. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No, video número 3, 4, no interesa. Lo que importa es que estamos atravesando un momento muy importante en Centroamérica y en Latinoamérica en general. Mañana les explicaré qué demonios pasa cuando atropellan a alguien debajo de una pasarela. Este va de lunes, cajonero de lunes. Hoy, domingo, creo importante conversar con ustedes acerca de qué carajos está pasando en Honduras y por qué está pasando. Resulta que los países tienen muchas leyes, ¿no? Acerca de la ley les voy a hablar otro día en particular, cómo nace y todo ese rollo. Es un poco pintoresco, ¿verdad? Saber quién la hace, por qué la hace, qué puede cambiar, qué no puede cambiar. Pero bueno, para entender por qué los países son lo que son, hay que conocer básicamente sus constituciones. Los países tienen constituciones. Guatemala tiene una constitución, tiene 32 años la nuestra, 1985, y la de Honduras, nuestro hermano país, que tenemos ahí a la par de Zacapa, Chiquimula, ¿no? Es de 1982. Es incluso un poco más antigua, relativamente reciente. ¿Qué demonios está pasando en Honduras y por qué nos interesa? Es muy fácil. Tanto en Guatemala como en Honduras, la Constitución, que es la norma superior de todas las que existen, establecen las normas generales del gobierno, que pueden hacer los presidentes, que no pueden hacer. Y ambas constituciones y todas las demás constituciones, la de Costa Rica, la de Nicaragua, bueno, la de Nicaragua es mal ejemplo, la de Costa Rica, la de México, todas las constituciones del mundo prácticamente establecen alguna especie de prohibición, o casi todas, para que los gobernantes se perpetúen en el poder. Y es el caso de la Constitución guatemalteca, que impide la reelección presidencial o la prolongación del mandato. Y es el mismo caso de la Constitución hondureña. ¿Cuál es el chiste con Honduras en este momento y por qué nos interesa como guatemaltecos? Resulta que en el año 2009 un presidente en Honduras sugirió ante la población públicamente su deseo de consultar ante un órgano que interpreta la Constitución, que en Honduras es la Corte Suprema de Justicia, aquí en Guatemala es la Corte de Constitucionalidad, sobre si sería viable o no que él se volviera a proponer como presidente para un segundo mandato, es decir, que se reeligiera. Esta sola pretensión, es decir, la sola sugerencia del derrocado presidente Rafael Zelaya en el año 2009, ocasionó que lo expulsaran porque le dijeron, ¿cómo se te ocurre? O sea, nos estás pintando la cara, no somos pendejos. Nuestra constitución hondureña, hagamos de cuenta que aquí es Honduras, nuestra constitución impide que el presidente se reelija y vos nos estás sugiriendo que vas a preguntar si te puedes reelegir. Ándate al diablo. Y con la aquiescencia, es decir, con el beneplácito, con el permiso, con el visto bueno de nuestros amigos del norte, Estados Unidos, echaron al presidente. Y lo echaron por tener la osadía de sugerir que podía reelegirse, o la osadía de proponer, preguntar si podía reelegirse. Esa sola osadía de tener la idea de prolongarse en el mandato o de postularse para un nuevo mandato para quedarse más tiempo en el poder, le costó el cargo y le dieron una patada en el trasero y se fue. ¿Cuál es lo chistoso? Que en efecto, en 2009, el presidente de Honduras no podía reelegirse, como tampoco el de Guatemala y el de muchos otros países. Luego, pues hubo un par de elecciones y en el año 2012-2013 es electo el actual presidente de Honduras, un señor que se llama Juan Orlando Hernández. Lo tenemos por aquí, ¿verdad? Aquí está, ¿eh? Un tipo bastante religioso, ahí está en una misa, ¿verdad? Muy católico, tipo. Y él es electo para un periodo de 4 años. Apenas un año después, un grupo de diputados de su partido tiene la osadía, la misma osadía que tuvo Rafael Zelaya en 2009, de preguntarle al tribunal
Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, si era posible que el presidente se postulara para un segundo periodo. Y en este caso no hubo derrocamiento, no hubo escándalo público, no hubo aspaviento, sino que lo que hubo fue... qué interesante pregunta, vamos a analizar. Y resulta que con el paso de los años, este señor controla todas las instituciones en Honduras, domina prácticamente la Corte Suprema de Justicia en Honduras y consigue lo impensable. Una cosa increíblemente absurda. Y me da un poco de risa, lo voy a poner aquí. Corte Suprema de Justicia de Honduras resuelve a favor de la inaplicabilidad del artículo 239 constitucional. Esto es un poco de abogados, yo sé que es muy aburrido, perdonen por el tema, yo sé que no es de interés no, yo quiero saber qué pasa si atropello a alguien debajo de una pasarela, mañana les cuento, lo prometo, pero quiero contarles esto, porque resulta que el artículo 239 de la Constitución de Honduras, así como el 187 de nuestra Constitución, establece que quien ejerce la presidencia no puede volver a postularse otra vez porque eso es absolutamente monstruoso. ¿Por qué existen las normas que impiden la reelección? Porque los presidentes se convierten en dictadores, básicamente. En Guatemala pasó un montón de veces, tuvimos un montón de presidentes que se pasaron la Constitución por el arco del triunfo y la utilizaban como papel higiénico. Y para que ya no la sigan utilizando como papel higiénico, las constituciones son más claras cada vez y tanto la nuestra como la hondureña establecen que es absolutamente imposible que el presidente se postule otra vez. Y el artículo 239 de la Constitución hondureña establece esa norma. El presidente no puede volver a postularse porque es absurdo, porque es estúpido, porque es un abuso, porque las democracias no pueden permitir que una persona permanezca demasiado tiempo en el poder, y con toda lógica, ¿verdad? Algunas constituciones permiten 2 periodos, otras permiten la posibilidad de ejercer el cargo, dejar un periodo y después volver a postularse. Existen fórmulas, pero básicamente, en esencia, las constituciones de buena parte de los países del mundo impiden que el presidente se postule para un segundo mandato. Porque si se queda mucho tiempo ahí, comienza a acumular poder y se convierte en un dictador, entonces la democracia se convierte en papel higiénico y los países se van al diablo, como pasó con Guatemala durante décadas, durante un par de siglos. ¿Qué sucede en este caso? Que la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que es un órgano inferior a la Constitución, y que debe sujetarse a lo que la Constitución establece, determina que una norma de la Constitución viola un derecho humano. El derecho humano a poder postularse. Entonces, por estúpido que suene esto, yo sé que es de abogados, perdónenme, pero necesito explicarlo de esta forma. Las disposiciones de la Constitución no pueden ser menoscabadas por nadie, ni por los congresos, ni por el presidente, ni por los jueces, por nadie. Es decir, los funcionarios deben sujetarse, deben subordinarse a lo que las constituciones establecen, la guatemalteca, la hondureña y a todas. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, dominada por magistrados subordinados, prácticamente plegados al presidente Juan Orlando Hernández, deciden sentenciar que la prohibición constitucional de que el presidente se reelija es inconstitucional. Es para reírse, es muy absurdo que un tribunal decida que una norma de la Constitución es inconstitucional. Es como que venga la BMW y haga público que una pieza de la fábrica de BMW es incompatible con los vehículos BMW. Es una cosa estúpida, ¿no? Las normas de la Constitución no pueden ser sujetas de análisis de vamos a ver si esa norma es o no constitucional. No. Lo que se analiza, lo que las cortes constitucionales analizan es si las normas ordinarias del Código Penal, el Código Civil, que por aquí lo tengo, el Código Civil, el Código Penal, ¿sí? Lo que los tribunales analizan es si estas normas chocan o no con la Constitución, ¿sí? Eso es lo que analizan. Si estas normas que están naciendo y que son inferiores a la Constitución, normas inferiores, normas superiores, no colisionan con la Constitución.
Y esa es su única facultad. Ahora, que se metan a determinar si una norma de la Constitución es inconstitucional es la cosa más absurda del mundo. Pero no lo tenemos que dejar ahí. Entonces, viene el Tribunal Constitucional y decide que esta norma viola el derecho del presidente de postularse al cargo otra vez. Y entonces le permite inscribirse. Y lo inscriben y el tipo se inscribe y entonces es candidato y es como una burla tras otra, ¿verdad? Porque al presidente en 2009 la sola sugerencia le costó ser derrocado. Este consigue la inscripción para ser candidato y reelegirse. Y nada cambia, todo sigue igual. Pero el golpe final, la afrenta final, la burla final a la democracia, y no solo la hondureña, sino a todas las democracias de este continente y del mundo en general, es que el día de la elección, el domingo, el candidato contrario al presidente iba ganando en el conteo de los votos, ¿verdad? Llega un punto en que estadísticamente, cuando se supera cierta frontera del universo de los votos contados, es imposible revertir una tendencia, ¿verdad? Cuando la distancia entre un candidato y otro es de más del 5%, cuando ya se supera más de la mitad de los votos contados, es matemáticamente imposible y tendría que intervenir la Rosa de Guadalupe para que eso cambie. Que el candidato que va perdiendo supere al que va ganando. Es imposible, no es posible. Entonces, más allá de que le hayan permitido inscribirse, lo que era absolutamente inconstitucional, ilegal, absurdo, pues era un hecho que perdería en las urnas, porque pues, el pueblo hondureño puede estar bastante desinformado, pero en su mayoría no es tonto. Igual que el guatemalteco, ¿verdad? Nosotros en Guatemala no somos tontos, solo nos falta información y nos falta formación. Pero resulta que el candidato opositor iba ganando y en algún momento del conteo de votos se cae el sistema, ¿no? Y 5 horas después el sistema se restablece y cuando el sistema se ha restablecido, ¡oh, sorpresa! El presidente que ilegalmente intenta reelegirse ahora va ganando. Eso está pasando en Honduras. Nada más y nada menos. Solo eso está pasando en Honduras. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso a qué me importa? Yo lo que quiero saber es qué onda con las multas de tránsito, me voy a la cárcel o no, tengo que pagar los gastos funerarios si atropello a alguien debajo de una pasarela. Yo sé que les interesa el tema, pero como este espacio es para hablar sobre las leyes y sobre la política, me parece importante que estemos conscientes de lo que sucede en Honduras. Porque lo que a un presidente le costó el cargo en 2009, al presidente actual un par de años después, no solo no le cuesta nada, sino que todo el sistema confabula, conspira para permitirle una candidatura absolutamente ilegal, primero. Y después, el Tribunal Supremo Electoral, que está integrado fundamentalmente por magistrados designados por el partido del presidente, quedando tan curioso, le están quedando a deber a Honduras un poco de respeto. ¿Qué sucedió ayer? Resulta que la gente muy descontenta sale a las calles, protesta, naturalmente hay disturbios, naturalmente hay gente que se aprovecha del caos y hay saqueos y se llevan los televisores y las camas y eso es absolutamente censurable. Siempre están los infiltrados y hay gente que no entiende que la única forma legítima de protestar es protestando y alzando la voz, pero siempre algunos se saltan la barda y se aprovechan de la situación y es un caos terrible. Y Honduras arde en saqueos, en violencia, un par de muertos. Y viene el presidente candidato, ¿no? El presidente candidato, y en uso de sus facultades constitucionales, decreta toque de queda, lo que se conoce como un estado de sitio en Guatemala, un estado de excepción. Eso lo voy a desarrollar en un video un poquito más corto en otro momento para explicar qué demonios es un estado de sitio y por qué nunca deberían existir. El punto es que los derechos de los hondureños actualmente están suspendidos durante 10 días. No es posible transitar por la noche, no es posible manifestarse, no es posible reunirse, algunas comunicaciones están restringidas, desconozco la situación del acceso a Internet, pero a lo que voy es que indistintamente de que el presidente Zelaya sea de tendencia de izquierda y haya sido derrocado en 2009, eso no lo hace distinto de lo que está intentando este señor, Juan Orlando Hernández, quien es del bando contrario, ¿verdad? De derecha un poco conservadora. Indistintamente de la ideología de un candidato o de otro, el respeto a la voluntad de los ciudadanos es algo que los países deben defender
a toda costa. Entonces, lo que está pasando en Honduras es triste, es lamentable, es absurdo, es para llorar, porque ¿de qué sirve una constitución si un presidente la utiliza como papel higiénico? Es absurdo. ¿Por qué nos interesa como guatemaltecos? Porque es posible que algunas personas en Guatemala se sientan inspiradas por el enorme poder que en este momento está teniendo el ejército hondureño, y no es raro pensar que algunos militares de la vieja escuela piensen que pueden volvernos a poner la bota en el cuello, ¿verdad? Sometiéndonos por la fuerza. Hay imágenes, hay videos de personas que reciben disparos por el simple hecho de andar en la calle, ¿verdad? En pleno siglo XXI. Entonces, Honduras en este momento es Guatemala 1980, y por eso interesa, porque en Guatemala y en Honduras el respeto de los derechos, el respeto al respeto, es algo que debe privar absolutamente siempre. Eso está pasando en Honduras, es increíblemente absurdo, es inaudito, llora el corazón de las personas que creen en la democracia y que creen en que es posible que el pueblo, que las grandes mayorías del pueblo decidan quiénes son los gobernantes y no un grupo de personas que manosean un sistema para perpetuarse en el poder. Eso es todo, ¿verdad? Han dicho, bueno, algunos comentarios aquí, gracias por el foco, solo que cae en el monitor y no en, gracias, nada, gracias, saludos a todos. Este video lo subo inmediatamente yo a YouTube. No soy muy hábil para eso de ver comentarios y responderlos inmediatamente, pero en resumen, la Constitución en Honduras en este momento es papel higiénico, ¿sí? Cuando se trata de conservar el poder, es papel higiénico, pero cuando se trata de reprender a la población, entonces hay que respetar el imperio de la ley, ¿verdad? Y el gobierno soberano tiene las facultades de la ley para mantener el orden. La Constitución existe para todo o no existe para nada. Nuestra Constitución no es tan frágil como la hondureña. La Constitución hondureña ha sido reducida a papel higiénico, a prensa mojada. La nuestra tiene bastante vigor todavía, pero esto no quiere decir que lo que está pasando en Honduras no podría volver a pasar en Guatemala. Nosotros como guatemaltecos tenemos que evitarlo a toda costa, porque el precio de la libertad, como lo decía Jefferson, es la eterna vigilancia. Así que gracias por estar aquí al tanto en esta transmisión. 8 personas me están viendo, gracias. Con una sola que esté al tanto vale la pena la transmisión, que estén bien. Mañana les cuento qué demonios pasa cuando atropellan a alguien debajo de una pasarela, y nos seguimos platicando. Un saludo para todos y estemos pendientes de Honduras. Son nuestros hermanos. Ellos son nuestros hermanos y nosotros somos los suyos. Tenemos que apoyarnos mutuamente. Que estén bien y recuerden, Guatemala nos pertenece a todos, no a unos pocos, a todos. Gracias.